Esto es Edutecno, un lugar en el que te mostraré cómo crear buen software, así como aprender juntos a ser mejores programadores. Yo soy Tecno, comenzamos. Perfecto, ahora vamos a ver un nuevo tema llamado herencia y modificador de acceso protected, que era el que nos faltaba. Primero vamos a hablar acerca de qué es la herencia. Simple y llanamente es la acción de poder crear una clase hija a partir de otra ya existente. Esta acción tiene por consecuencia que la clase hija hereda todas las características de la clase padre, siempre que sean públicas o protegidas. Privadas, esas sí no las va a poder heredar, que de hecho fue lo que hablamos en el video anterior. ¿Qué consideraciones debemos de tener para la herencia? Primeramente, esta acción tiene por consecuencia que la clase hija adquiere todas las características de la clase padre, siempre que sean públicas o protegidas, privadas no se van a poder lograr. Para que ocurra ocurre el perfecto funcionamiento de la clase hija, vamos a tener que mandar a llamar nosotros mismos el constructor del padre cuando éste aplique dentro del constructor de la clase hija. Podremos sobreescribir funcionamientos que tiene la clase base en la clase derivada. Un método con el mismo nombre y mismos argumentos puede sustituir a otra. Ese proceso se le va a llamar una redefinición. Ya vimos en temas anteriores que es la sobrecarga. Esta es la redefinición. Cuando nosotros tenemos un método llamado mi método en la clase padre y en la clase hija, volvemos a generar un nuevo método con los mismos argumentos y mismo nombre y lo sustituye, ese proceso es la redefinición o override en inglés. Y ese tema se va a ver en los siguientes videos, ¿vale? Ahora bien, hay algunos lenguajes de programación que soportan la herencia múltiple. Por ejemplo, Python, eso es de forma parcial, ya lo vamos a ver cuando veamos el tema con el lenguaje de programación Python, C++, Perl, etcétera. Pero por lo regular, los lenguajes de programación orientada a objetos evitan por problemas de ambigüedad como el problema de diamante, que ahorita se los voy a explicar muy rápidamente, ¿vale? El usar múltiples interfaces, este es un buen punto que si me los llego a encontrar en la calle y me dicen eso, les voy a dar el zape. En, el usar múltiples interfaces o traits en el caso de PHP, que es otra de las características, en una clase no es una herencia múltiple. Eso genera una gran confusión en Internet y tenemos que evitar pensar en eso. No es una herencia múltiple. Ya después que veamos las interfaces, vamos a ver las diferencias del por qué no es una herencia múltiple, ni siquiera una simulación, como lo llegan a llamar. Bueno, ahora bien, ¿cómo se representa esto en UML? Primeramente tenemos nuestra clase. A esta clase, la padre, la vamos a llamar clase base y las clases hijas las vamos a llamar clases derivadas. Aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos una clase padre llamada persona que tiene dos atributos, nombre y edad, string e int, y tiene un método llamado showInfo que obtiene la información por medio de un string. Cuando nosotros queremos heredar, nosotros lo vamos a hacer con una flecha hacia la clase base. En este caso, student puede heredar de la clase persona y obtiene todos los atributos y características. Recuerden que cuando es privado no vamos a poder obtener esos atributos o características. En este caso, ni name ni age lo va a poder obtener student, pero sin en cambio, este sí va a poder ser heredable a student. Entonces, student al final va a tener su método getScore, va a tener el método del padre showInfo, va a tener un cardex, un ID y un array de subjects. En el caso de un profesor, de igual manera, no va a tener acceso profesor al atributo name, al atributo age, pero sí va a poder tener acceso al método showInfo, ¿vale? Estuve tratando de analizar de qué forma podríamos ver la programación orientada a objeto con la herencia y la más fácil que se me había ocurrido es verla como teoría de conjuntos. Si ustedes tienen una clase base, esa clase base tiene, imagínense, todos los atributos y los métodos simbolizan este círculo.
Si ustedes tienen una clase derivada, tienen aquí la clase padre y tienen la clase padre y tienen la clase hija, si ustedes lo ven aquí en el video, si se dan cuenta, la clase padre tiene ciertas características, la clase hija también, y todo lo que tenga la clase hija puede sobreescribir a la clase padre. Si se dan cuenta, lo que abarca el círculo pequeño no lo pueden ustedes ver. Pero, a diferencia de como lo estoy mostrando aquí, lo deberíamos de ver en 3D, de esta manera, en el cual sí, efectivamente nosotros podemos sobreescribir algunos atributos o características, pero podemos nosotros acceder al padre o podemos acceder al hijo. Eso se los voy a mostrar en el programa de ejemplo. Nosotros podemos acceder a esa, aunque nosotros hagamos una redefinición, podemos acceder a las características del padre o a las características del hijo sin ningún problema. ¿Vale? Entonces eso para que lo tomen en cuenta. ¿Cuál es el problema de diamante? Básicamente el problema de diamante son problemas de ambigüedad. ¿Qué es lo que va a hacer el compilador en tiempo de ejecución para poderlo resolver? Imaginemos que tenemos igual la clase persona con el name, age y show info, por ejemplo. Aquí tenemos el método show info, lo tiene student y también este lo tiene professor. También tiene los atributos name y age y tiene los atributos name y age. Pero, ¿cuál es el problema? Si nosotros creáramos una clase llamada student professor y hereda de student y hereda de professor, la pregunta para el compilador es, si yo quiero acceder a show info, ¿a qué show info me estoy refiriendo? ¿Al del student o al del professor? Como los dos están heredando de una misma clase base y al final las estás volviendo a hacer a que converjan, provoca un error de ambigüedad porque no puedes saber a cuál te estás refiriendo, student o te estás refiriendo a professor. Esto lo resuelve Python, por ejemplo, borrando las características de una clase y depende del orden en el cual lo estás estipulando, él lo va sobreescribiendo. Eso lo vamos a ver en el tema de Python, que es el único que lo cuenta. Tanto Java como PHP no tienen herencia múltiple. Ahora bien, vamos a ver el siguiente ejemplo para los diferentes lenguajes de programación que estamos manejando en esta serie. Y tenemos tres clases. Número uno, tenemos una clase llamada degree. Esa clase es el grado en el cual solamente vamos a tener un string. Vamos a tener su constructor y vamos a tener un getDegree, ¿vale? Y en professor vamos a tener tres atributos, un nombre, una edad y un grado. Para el nombre y para la edad lo vamos a tener de tipo private y el otro es protected. Recuerden de que la almohadilla o el char es protegido. También vamos a tener un constructor llamado professor, un método llamado getInfo, getName y getAge para poder obtener la información porque recuerden que es privada. En teoría lo vamos a ver eso, no podemos acceder a ella desde la clase hija y vamos a tener un profesor que también puede ser un investigador. Él va a tener un tópico que investigar, un tema que investigar y va a tener un salario, ¿vale? Vamos a tener su constructor, vamos a ver de qué forma podemos mandar a llamar en buen orden los constructores. Vamos a tener un método llamado setDegree, un método setSalary y un método getAllInfo que va a mandar a llamar a la información del profesor, a la propia información y con eso vamos a poder ver de qué forma interactuar con esta parte de la herencia. Y pequeños tricks que vamos a hacer en el momento para que podamos ver cómo funciona la parte de el traslape que les comentaba cuando tienes una clase hija, una clase padre y quisieras acceder a los métodos de la clase padre, aunque ya los esté sobreescribiendo. Y esto sería todo. Ahora vamos a pasarnos a la parte de la programación en cada uno de los lenguajes. Hasta luego. Muy bien, ahora vamos a ver de qué forma podemos hacer este diagrama de clase en el lenguaje de programación Python. Primero recapitulando, tenemos una clase degree, una clase professor y una clase research professor. En la primera tenemos un degree como miembro, tenemos el constructor degree y tenemos un getDegree. En el caso de profesor,
tenemos un nombre, una edad y tenemos un degree. Los primeros dos son privados y el último es protegido. También tenemos un constructor, tenemos un método llamado getInfo, un método protegido llamado getName y otro método protegido llamado getAge. Y por último tenemos un Research Professor que hereda de profesor y tenemos dos miembros privados, tópico y salario. Tenemos un constructor que es Research Professor, dos métodos, setDegree y setSalary, y por último uno llamado getAllInfo, ¿vale? Ahora bien, primero vamos a generar una, una carpeta de nombre app. Perfecto. Dentro de esa carpeta vamos a crear otra carpeta llamada people. Y dentro de esa carpeta, recordemos que siempre tenemos que poner el archivo init.py para que lo detecte como un módulo, ¿vale? Y lo vamos a poner por el momento vacío. Ahora bien, primero vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer con el degree. Y será lo siguiente. Aquí está el degree. Como podemos ver en nuestro diagrama de clase, lo tenemos que poner de forma privada y los dos miembros van a ser públicos. Tanto el constructor va a ser público como el getDegree va a ser público también. Este va a entregar un string y su miembro va a ser privado. ¿Cómo lo ponemos privado? Pues ya lo vimos en la sesión anterior. Es con dos veces guión bajo, ¿vale? Entonces ese no está tan complicado. Ahora vamos a crear el de profesor. Ajá. En el caso de profesor, nosotros tenemos dos miembros privados, un miembro protegido y tenemos otros miembros, otros métodos, que es el constructor, un método que es público, esos dos son públicos y tenemos dos protegidos, ¿vale? Y cómo se representan. En el lenguaje de programación Python se representa cuando nosotros queremos poner un protegido, se le pone un guión bajo solamente. Y si tenemos dos guiones bajos, es privado. Entonces, en este caso, este es protegido y estos dos métodos son protegidos por el nombre como se indican, ¿vale? Y pues ya llevamos este diagrama. Por último, vamos a hacer el Research Professor, en el cual tenemos dos miembros privados y todos los demás son públicos. Vamos a crear un pequeño archivo llamado Research Professor. Ajá. Y en ese archivo vamos a poner la clase Research Professor. Cuando nosotros queremos heredar de otra clase, nosotros lo vamos a hacer poniéndolo entre paréntesis como si fuera una función. En el lenguaje de programación Java, por ejemplo, o PHP, se pone extends. Aquí se pone entre paréntesis, ¿vale? Y según nuestro diagrama, estos dos miembros deben de ser privados. Estos dos miembros, perdón, deben de ser privados. Y aquí se tienen. Research Professor. Aquí se tienen los dos miembros privados. Tenemos el constructor. Y ahora bien, lo que primero necesitamos hacer es mandar a llamar al constructor del padre que inicialice todos los datos y posteriormente nuestros datos. ¿Cómo hacemos esto? Primero debemos de mandar a llamar directamente al método init con punto, professor, guión bajo, init, guión bajo, le mandamos nuestro self para que nosotros sepamos el contexto, de esta forma nosotros mandamos el contexto y después mandamos los demás datos para que esto mande a llamar a este constructor. ¿Ya vieron? Entonces aquí sin ningún problema y posteriormente pues nada más inicializamos los otros dos valores que tenemos, ¿vale?
Ahora bien, pues solamente nos falta el set degree, el set salary y sin ningún problema pues ya podemos acceder a esa información, ¿vale? Y con eso terminamos nuestro diagrama de clase. Ya tenemos aquí el profesor que utiliza un degree, por eso tenemos este símbolo, y Research Professor que hereda de profesor. Ahora vamos a ver cómo vamos a hacer nuestra, nuestra clase main. El código main que lo va a ejecutar. Paste. Y aquí lo tenemos, básicamente nada más obtenemos el Research Professor, obtenemos el degree y acuérdense que en el constructor debemos de mandarle el degree. Entonces hacemos Research Professor, mandamos el nombre del profesor, la edad, el grado que tenemos aquí previamente, ponemos nosotros su especialidad y por último el salario que tiene y podemos imprimir la información. Ahora vamos a ver. Python 3. Ya tenemos aquí abierto el background y hacemos main. Y vean, automáticamente yo en Research Professor tenemos el getInfo el getInfo de profesor. Recuerden que profesor tenía su getInfo. Aquí está, getInfo. Y aparte, nosotros estamos haciendo uso de estos dos, mandando todavía estos dos campos. Todo esto era del, perdón, era del Research Professor y posteriormente del profesor y posteriormente tanto el tópico como el salario, el tema como el salario es el que viene de Research Professor. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un miembro privado y un miembro protegido? Cuando nosotros lo ponemos como privado, nosotros al momento de que heredamos de esa clase, nosotros no podemos obtener esa información. Si yo, por ejemplo, quisiera acceder aquí directamente, self, punto, guión bajo, y vean, guión bajo, es este de aquí, guión bajo degree, sí puedo acceder directamente, ¿ya vieron? Aquí, degree, get degree. Podría yo obtener directamente aquí la información, pero si fuera un miembro privado, por ejemplo el name, vean lo que sucede. Self, guión bajo, name, no existe. No hay forma de que yo pueda acceder a esa información. Pero para afuera, afuera de nuestra clase, no lo pueden utilizar directamente. Entonces, hacia afuera se comporta como privado, no lo pueden ver hacia afuera, pero solamente la diferencia radica en la herencia. Los miembros privados no se heredan y los miembros protegidos sí se heredan. ¿Vale? Esa es la diferencia sustancial cuando nosotros hacemos herencia. Por eso teníamos que verlo en el tema de la herencia. Ahora bien, en el caso de PHP y de Java se tiene solamente una herencia simple. Es decir, solamente yo puedo heredar de una sola clase. En el caso de Python se tiene una herencia, se le llama parcial, una multiherencia, pero es de forma parcial. Ahora ustedes dirán, en base al ejemplo anterior que vieron en la teoría, puedes tener problemas de ambigüedad. Es decir, tengo yo una clase, esa clase tiene una variable de tal nombre, otra clase tiene esa variable del mismo nombre, entonces ¿cuál heredo si heredo de los dos? Lo que hace Python es que básicamente véanlo ustedes como un array asociativo en el cual obtengo la información de ese array, posteriormente obtengo la información del otro array y hago un merge y los campos que son iguales solamente se sobrescriben. Solamente pues hay que tener cuidado en esa parte. Vamos a ver un ejemplo. Ok, vamos a ponerlo aquí a la altura de people. No, a la altura del main. Ajá. Vamos a ponerlo por afuera. Perfecto. Aquí está la herencia múltiple, el ejemplo de la herencia múltiple. Y tenemos aquí
un main, copy, y tenemos el otro main, paste, para que vean la diferencia. Aquí vean esto que se está haciendo. Tenemos primeramente la clase 1. Esta clase tiene una variable llamada valor, texto y la inicialización, y solamente digo método ejecutándome en la clase 1. Posteriormente tengo clase 2, tengo valor, texto, obtengo la información y el método se llama exactamente igual que el otro, ¿vale? Y el tercero exactamente lo mismo, solamente aquí digo que es la clase 3 y tengo exactamente los mismos valores. Y en la clase hija yo puedo hacer la multiherencia de esta manera. Una vez que los importo, escribo clase 1, clase 2 y clase 3. ¿Qué es lo que hace Python? Básicamente la regla de Python es que el que está del lado izquierdo, más cerca, digamos, del nombre del nombre de la clase, es el que tiene mucho mayor nivel de jerarquía. Es decir, primero tenemos la información de clase 3, lo metemos en ese array ficticio, posteriormente el de clase 2, entonces se plancha la información de clase 2 y después la de clase 1 y se plancha la información de clase 3 y la de clase 2, ¿vale? Y para mandar a llamar a los constructores es de la misma manera que siempre lo hemos hecho. Mandamos a llamar el constructor de la clase 1, el constructor de la clase 2, el constructor de la clase 3 y obviamente pues tengo otro dato diferente llamado valor 2 y tengo otro método llamado método 2. Del lado del main, pues ya nada más importamos nuestra clase hija, lo construimos y vemos qué valor tiene, valor y texto. Y vean lo que sucede. Python 3, main 2.py. Y vean, texto 3 y hola desde la clase 1. Es decir, que se sustituyó totalmente toda esta información y automáticamente lo que les comentaba del lado izquierdo, lo que ponemos del lado izquierdo es el que tiene mayor jerarquía. Así de esa manera Python resuelve los problemas de ambigüedad. Si hay variables que son iguales simple y sencillamente, solamente se las plancha, haciendo el merge de esos datos. Y de esa forma Python puede heredar de forma múltiple. No es tan recomendable, pero sí lo puede llegar a hacer. Y esto sería todo en el video. Cualquier duda o comentario, pues veámoslo en la cajita de comentarios. Y recuerden, happy coding. Hasta luego.